El viento aullaba a través de la superficie estéril de Lien 5, un planeta abandonado por mucho tiempo por la vida y la esperanza. El aire parecía furioso, mordiendo cualquier cosa tan tonta como para invadir. La tormenta de nieve. Después de que la tormenta de nieve enterró al mundo arruinado en ondas interminables, lo suficientemente gruesa como para ocultar los restos Yagid de lo que había sido una civilización próspera. Detrás de su visor, Drake Hall se enfrentó a la tormenta, su rostro se puso en una determinación sombría. El escáner maltratado en su mano pitido constantemente, cada pin confirmando lo que sus instintos ya gritaban: alguien estaba vivo aquí afuera. Drake se adelantó, botas crujiendo por la nieve que se acercó a sus rodillas. La tormenta le arañó como un ser vivo, desesperado por darle la vuelta. Pero no era el tipo de hombre que renunciar. Años de explorar planetas desolados lo habían endurecido, pero esta vez se sintió diferente. La señal de vida que su escáner había captado no era solo un débil eco. Fue una petición de ayuda, frágil pero insistente. ¿Quién podría estar vivo en esta roca abandonada?, murmuró, aunque sus palabras fueron tragadas por el viento aullador. Su aliento se empapó contra el interior de su casco, y el sistema térmico de su demanda trabajó horas extras para mantener el frío mortal a raya. Cada paso hacia la fuente de la señal se sentía como una batalla contra el planeta mismo. Cuando creó una cresta, la fuerza de la señal se disparó. Se detuvo, escaneando la expansión nevada abajo. Al principio, no vio nada más que cambiar de blanco, un vacío roto solo por formaciones rocosas Yagid. Entonces, la vio. Una figura arrugada en la nieve, medio enterrada por la implacable tormenta. El aliento de Drake se enganchó. Se metió por la pendiente, sus botas se deslizaban en la superficie helada. Cuando la alcanzó, se cayó de rodilla, escaneando su cuerpo para cualquier signo de vida. Era pequeña, humanoide pero claramente alienígena. Su piel era un verde esmeralda profundo, un poco brillante, como si estuviera infundida con bioluminiscencia. La helada se aferra a sus delicadas características: dedos largos y elegantes, orejas puntiagudas, pómulos afilados, todos contribuyendo a una belleza etérea. Su pelo, negro como el vacío, se afeitó alrededor de ella como la tinta derramada sobre la nieve. Drake presionó 2 dedos en el cuello, buscando un pulso. Lo encontró, débil, pero allí. El alivio lo inundó, pero fue fugaz. La helada en su piel y el ritmo débil de su respiración le dijeron que no duraría mucho más en el frío. «Aguanta», murmuró, su voz baja pero urgente. Destapó su capa térmica y lo envolvió a su alrededor, agrupando su frágil forma cuidadosamente. Su cabeza se arrugó contra su brazo, sus labios se separaron poco como si tratara de hablar. Aproximándose, Drake activaba su enlace de comunicaciones y ladraba en la estática: «Polaris, esto es Ave. Encontré a alguien vivo, preparar la bahía de medicina. La estoy trayendo». La respuesta fue confundida, la tormenta que revuelve la señal. Le arregló los dientes y silenció la comunicación. No hubo tiempo para esperar. Él levantó a la mujer alienígena en sus brazos, sorprendido por lo ligera que sentía. Su piel, aunque fría al tacto, parecía pulsar levemente con la vida, como si alguna energía interna luchara contra la helada invadida. Al comenzar el viaje de vuelta a su nave, el suelo debajo de él estremeció. Drake se congeló, tenso corporal. Miró hacia abajo para ver grietas formando en el hielo, arañando en líneas jaqueadas. La inestabilidad del planeta estaba empeorando, y estaba claro que esta tormenta no era solo el clima, sino el resultado de un mundo que se desgarró. «Justo a tiempo», murmuró, ajustando su control a la chica. Empujó hacia adelante, cada paso más pesado que el último. La tormenta aullaba más fuerte, girando nieve en sábanas cegadoras. Adelante, los Polaris se acercaban, un casco elegante y de metal, parcialmente oscurecido por las derivas de la nieve. Las piernas de Drake se quemaron con esfuerzo, pero no se detuvo. No pudo. La escotilla del barco se abrió cuando se acercó, inundando el terreno helado con luz cálida. Entró, el cambio repentino de temperatura que provocó que su visor se desbordara. La escotilla selló detrás de él con un silbido agudo, apagando la furia de la tormenta. Dentro, exhaló con rapidez y llevó a la chica a la bahía. El Polaris era un barco modesto, construido para la práctica y no para el lujo. La enfermería no era una excepción, compacta pero eficiente, sus paredes están llenas de equipos de diagnóstico y suministros de emergencia. Drake puso a la chica en la cama médica, desenvolviendo la capa térmica para examinarla más de cerca. Su piel esmeralda brillaba ligeramente,
el brillo más fuerte ahora que estaba fuera del frío. Conectó un escáner de diagnóstico a su muñeca y observó cómo la máquina colgaba, comenzando su análisis. Sus signos vitales eran débiles pero estabilizadores. La hipotermia y la privación de oxígeno la habían empujado al borde, pero su fisiología era notable, luchando por repararse incluso en este estado. Drake frunció el ceño, notando anomalías en las lecturas. Su cuerpo parecía emitir rastros de energía similares a lo que su equipo había detectado en el núcleo del planeta antes de su colapso. «¿Quién eres?», murmuró, cepillando un pelo negro lejos de su cara. Ella se agitó a su toque, sus párpados se quejan. Cuando abrieron, Drake se congeló. Sus ojos brillaban suavemente, como dos orbes de luz estelar. Ella parpadeó lentamente, su mirada desconcentrada al principio, pero luego se quedó con él con claridad súbita. Intentó hablar, pero su voz salió como una pequeña raspa, apenas audible. Drake se inclinó más, su expresión se ablandó. «Tómalo con calma. Ahora estás a salvo». Sus labios se movieron de nuevo, formando palabras que no entendía. Su voz, aunque débil, era melódica, llevando un tono que insinuó a la inteligencia y la urgencia. Drake le sacudió la cabeza. «No lo entiendo. ¿Puedes intentarlo de nuevo?». Se detuvo, se levantó la frente en concentración. Esta vez, se las arregló una pregunta única y encantadora. «¿Por qué me salvaste?». Drake dudaba, capturado desprevenido por la simplicidad de sus palabras. Después de un momento, se encogió. «Porque yo podría. Y porque no dejo a la gente para morir». Sus ojos brillantes le registraron en la cara como si tratara de descifrar su significado. Una sonrisa débil tiró en sus labios pero desapareció tan rápido como parecía. Su cuerpo se tensó, y ella se mostró con dolor. Drake le puso una mano suave sobre el hombro. «Descansa. Lo resolveremos cuando seas más fuerte». Se quedó con la cabeza, se le resbalaron los ojos una vez más. Drake se sentó de nuevo, su mirada persistía sobre ella. La tormenta afuera continuó enfureciendo, pero dentro de los Polaris, todo estaba tranquilo. El zumbido de los motores de la nave llenó la bahía de Medicina, un ritmo constante que parecía subrayar los alienígenas respiraciones laboriosas de la chica alienígena. Drake se paró en el mostrador, esterilizando sus herramientas, sus ojos se pusieron en contacto con el monitor de diagnóstico que mostraba sus signos vitales. Estaba estable por ahora, pero apenas. La luminiscencia débil de su piel esmeralda pulsó débilmente, como si su cuerpo estuviera dibujando en reservas de energía que ya no poseía. La mente de Drake se enturbió mientras trabajaba. Se había llamado Colin, y sus breves y fragmentadas explicaciones insinuó algo mucho más grande de lo que había entendido inicialmente. La tormenta, la inestabilidad del planeta, el colapso del núcleo, no fueron meros desastres naturales. Algo, o alguien, había causado esto, y era la única que le quedaba para contar la historia. Se volvió, estudiando su cara. Era agudo, casi de otro mundo, pero innegablemente hermoso en su fragilidad. Su pelo negro, ahora libre de helada, yacía en ondas suaves contra las sábanas blancas de la cuna. Parecía tranquila, pero Drake lo sabía mejor. Su gente se había ido. Lo que sea que haya presenciado había dejado cicatrices que aún no podía ver. Entonces, se agitó. Sus dedos se abrieron contra el borde de la manta. Sus ojos brillantes se abrieron lentamente, desconcentrados al principio, y luego se fijaron en él con claridad súbita. «Estás despierto», dijo Drake, acercándote. Mantuvo su voz firme, tranquila. Ya había soportado lo suficiente. Se sentó lentamente, con el viento mientras se movía. Su mirada luminosa se oscureció alrededor de la bahía, tomando su entorno con intensidad tranquila. «¿Dónde estoy?», preguntó, su voz baja y melódica, aunque sus palabras se detuvieron. «Mi nave», respondió Drake, sentado en el taburete junto a la cuna. «Los Polaris, te encontré fuera, medio enterrado en la nieve, apenas estabas vivo». Sus dedos se apretaron en la manta, su expresión endureciéndose. «Debiste dejarme», dijo, su voz sorprendentemente fuerte a pesar de su temblor. Drake frunció el ceño, inclinado hacia adelante. «No podía simplemente irme. Te estabas muriendo». Ella lo miró y por un momento pensó que volvería a hablar. El viento gritó a través de la superficie de Lien 5, un planeta abandonado por mucho tiempo por la vida y la esperanza. El aire en sí parecía enojado, mordiendo cualquier cosa que se atrevía a entrar en libertad. La nieve cubrió el mundo arruinado en ondas interminables,
lo suficientemente gruesa como para oscurecer los restos gestos de lo que una vez había sido una civilización próspera. Bajo su visor, Drake Hall se enfrentó a la tormenta, su rostro se puso en una determinación sombría. El escáner maltratado en su mano pitó constantemente, cada pin confirmando lo que sus instintos ya le dijeron: alguien estaba vivo aquí afuera. Drake presionó hacia adelante, botas crujiendo a través de la nieve que llegaba a sus rodillas. La tormenta le arañó como un ser vivo, desesperado por darle la vuelta, pero Drake no era la clase de hombre que renunciaría. Años de explorar planetas desolados lo habían endurecido, pero esta vez se sintió diferente. La señal de vida que su escáner había captado no era solo un débil eco, sino que era una petición de ayuda, frágil pero insistente. ¿Quién podría estar vivo en esta roca abandonada?, murmuró, aunque el viento aullante se tragó sus palabras. Su aliento se empapó contra el interior de su casco, y el sistema térmico de su demanda se tensa para mantener el frío mortal a raya. Cada paso hacia la fuente de la señal se sentía como una batalla contra el planeta mismo. Mientras se creó una cresta, la fuerza de la señal se disparó. Se detuvo, escaneando la expansión nevada abajo. Al principio, no vio nada más que cambiar de blanco, un vacío roto solo por las formaciones de hielo Yagid. Entonces la vio. Una figura yacía arrugada en la nieve, medio enterrada por la implacable tormenta. El aliento de Drake se enganchó mientras se revolvía por la pendiente, sus botas se deslizaban sobre la superficie helada. Cuando la alcanzó, se le cayó de rodilla, sus ojos escaneando su cuerpo para cualquier signo de vida. Era pequeña, humanoide, pero claramente alienígena. Su piel, un verde esmeralda profundo, brillaba ligeramente incluso en su estado inconsciente, como si estuviera infundida con bioluminiscencia. La helada se aferra a sus delicadas características, dedos largos y elegantes, orejas puntiagudas y pómulos afilados que le dieron una belleza etérea. Su pelo, negro como un vacío, se afeitó alrededor de ella como la tinta derramada sobre la nieve. Drake presionó 2 dedos en el cuello, buscando un pulso. Lo encontró, débil, pero allí. El alivio lo inundó, pero fue fugaz. La helada en su piel y el ritmo débil de su respiración le dijeron que no duraría mucho más en el frío. «Aguanta», dijo, su voz baja pero urgente. Destapó su capa térmica y lo envolvió a su alrededor, agrupando su frágil forma cuidadosamente. Su cabeza se golpeó contra su brazo, sus labios se separaron poco como si tratara de hablar. Drake se inclinó más cerca, pero no llegó ningún sonido. Activando su enlace de comunicaciones, ladró a la estática: «Polaris, esto es Ave. Encontré a alguien vivo. Prepare la bahía de medicina, la estoy trayendo». La respuesta fue confundida, la tormenta que revuelve la señal. Le arregló los dientes y silenció la comunicación. No hubo tiempo para esperar. Él levantó a la mujer alienígena en sus brazos, sorprendido por lo ligera que sentía. Su piel, aunque fría al tacto, parecía pulsar levemente con la vida, como si alguna energía interna luchara contra la helada invadida. Al comenzar el viaje de vuelta a su nave, el suelo debajo de él estremeció. Drake se congeló, su cuerpo tenso. Miró hacia abajo y vio grietas formando en el hielo, arañando en líneas jaqueadas. La inestabilidad del planeta estaba empeorando, y estaba claro que esta tormenta no era solo el clima, sino el resultado de un mundo que se desgarró. «Justo a tiempo», murmuró, ajustando su agarre a la chica. Empujó hacia adelante, cada paso más pesado que el último. La tormenta aullaba más fuerte, y la nieve se remolinó en sábanas cegadoras. Los Polaris se acercaban, su casco elegante de metal fusil parcialmente oscurecido por las derivas de la nieve. Las piernas de Drake se quemaron con esfuerzo, pero no se detuvo. No pudo. La escotilla del barco se abrió cuando se acercó, inundando el terreno helado con luz cálida. Entró, el cambio repentino de temperatura que provocó que su visor se desbordara. La escotilla selló detrás de él con un silbido agudo, apagando la furia de la tormenta. Drake exhaló, su aliento se hizo harapié, y llevó a la chica a la bahía. Podía ver el dolor detrás de sus ojos. Ella no lo estaba acusando, estaba de duelo. Llorando a su gente, su mundo, y la posible situación en la que ahora se encontró. Se paró, paseando por la pequeña bahía de medicina. «Mira, Kallen, entiendo que esto significa mucho para ti. Lo hago. Pero esto no es solo sobre ti, es sobre nosotros. Y no estoy seguro de estar listo para ese tipo de compromiso». Kallen se levantó lentamente, sus movimientos cuidadosos pero deliberados. «Entonces esperaré», dijo simplemente. Drake se detuvo,
volviéndose para enfrentarla. ¿Esperar qué? Para que tú decidas, dijo, su voz firme. No puedo forzar este vínculo, debe ser aceptado voluntariamente, pero sé esto, si te niegas, no me abandonas. Abandonas la poca esperanza que me queda. Sus palabras le golpearon como un golpe en el instinto. Quería discutir, para empujar hacia atrás contra el peso que ella le estaba poniendo. Pero algo en su mirada lo detuvo. No se trataba solo de tradición o honor, sino de supervivencia. No física, sino emocional. Espiritual. Ella se aferró a este vínculo porque era lo único que le impidió caerse a pedazos. Drake suspiró, corriendo una mano por el pelo otra vez. No lo haces fácil, ¿verdad? Los labios de Kallen se curvaban en una sonrisa débil. No es para ser fácil. Bonos que vale la pena guardar nunca lo son. Los dos se mantuvieron en silencio por un momento, el zumbido de los Polaris llenando el espacio. Entre ellos. Por fin, Drake habló. Muy bien. Vamos a resolver esto juntos. No estoy diciendo que lo entiendo, ni siquiera que estoy de acuerdo con ello. Pero lo intentaré. Kallen asintió, su expresión suavizante. Eso es todo lo que pido. Drake se acercó, su tono más suave ahora. Pero si vamos a hacer esto, lo hacemos a mi manera también. No hay prisa en las tradiciones que no entiendo. No espero que lo acepte a ciegas. ¿Trato hecho? Kallen extendió una mano, sus ojos brillantes reuniéndose con la suya. Trato hecho. Drake tomó su mano, sorprendido por el calor de su toque. En ese momento, la tensión entre ellos se alivia, reemplazada por algo nuevo. Un entendimiento. Frágil, pero real. Mientras estaban allí, una débil alarma se hizo eco a través de la nave, haciendo que su atención hacia la cabina. Drake frunció el ceño, ya se dirigía hacia los controles. Kallen siguió sus pasos más ligeros que antes. ¿Qué es?, preguntó. Drake escaneó la consola, su expresión oscureciendo. Una firma energética. Fuerte y moviéndose. Los ojos brillantes de Kallen se estrecharon. ¿Las máquinas? Drake le sacudió la cabeza. Quizás. O quizás algo peor. Se volvió a Kallen, su mandíbula. Lo que sea que haya ahí afuera, lo enfrentamos juntos, ¿de acuerdo? Kallen asintió, su expresión resuelta. De acuerdo. Mientras los Polaris ajustaban el curso hacia lo desconocido, Drake no podía evitar mirar a Kallen. Por primera vez, no la veía como frágil o cargada. La vio como una compañera, alguien tan decidido como él iba a sobrevivir, y quizás incluso salvar lo que quedaba de su mundo. La cabina de los Polaris se empujó con energía mientras Drake Ave ajustaba el curso del barco. La firma energética, errática y poderosa, impulsada en el radar como un latido del corazón, atrayéndolos más profundamente en los desechos congelados del Lien 5. Drake miró a Kallen, que estaba a su lado, su mirada fijada en el monitor. El brillo oscuro de sus ojos bioluminiscentes reflejaba los flashes rítmicos del radar. Sea lo que sea esto, es grande, dijo Drake, su voz firme a pesar de la tensión que se arrastra en el pecho. ¿Estás seguro de enfrentarlo de frente? Kallen asintió sin dudarlo. Si es lo que pienso, no podemos ignorarlo. Su certeza no lo calmó. En todo caso, le puso los nervios al borde. Tocó la consola, aumentando el mapa. La firma se originó cerca de una región marcada como inestable, vastos campos de hielo fracturado donde las placas enteras de terreno cambiaron impredeciblemente. Inestable, ni siquiera empieza a cubrirlo, murmuró. Kallen lo miró, su expresión tranquila pero resuelta. La tierra refleja su corazón roto. Inquieta. Peligrosa. Eso es poético, dijo Drake, dándole una mirada lateral. También aterrador. Kallen no sonrió. Bien. El miedo te mantiene vivo. Los labios de Drake se apretaron, y redirigió su enfoque hacia la tarea que le espera. Los Polaris descendieron hacia el paisaje fracturado, los motores zumbando como el barco tejido a través de torres de hielo jaqueadas y barrancos congelados. Debajo de ellos, enormes placas de hielo se enfrentan entre sí, enviando profundos ecos guturales que reverberan a través del aire. Cuando aterrizaron en un tramo relativamente estable de hielo, Drake apuntó hacia el barco y se paró, agarrándose su manada. Muy bien. Veamos con qué estamos tratando. Kallen se unió a él, sus movimientos fluidos a pesar de la fatiga persistente en su marco. Ella ajustó su capa, el brillo esmeralda de su piel echando luz débil sobre las paredes de la cabina. Debemos ser cautelosos. La tierra no nos da la bienvenida. Notado, dijo Drake,
tirando la manada sobre su hombro. Esperemos que tampoco se derrumbe bajo nosotros. El aire congelado los golpeó como una bofetada, afilada e infinita. El aliento de Drake se nublaba delante de él mientras ajustaba su máscara. Kallen se movió delante de él, sus pasos ligeros pero deliberados, su mirada escaneando la expansión cambiante. La firma energética se hizo más fuerte al acercarse a ella, el pulso de ella casi audible ahora. Drake lo sintió en su pecho, una baja vibración que resuena con el medio ambiente. Miró a Kallen, cuyos ojos brillaban más brillantes de lo habitual. ¿Siente eso?, preguntó. Ella asintió, su voz silenciosa. El núcleo es la memoria. Llama. Drake frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Kallen se detuvo, volviéndose a enfrentarlo. El núcleo no está vivo, pero recuerda. Resonaba con lo que queda de mi pueblo, conmigo. Por eso vinieron las máquinas. Trataron de robar lo que no podían entender. La mandíbula de Drake se apretó. ¿Y ahora nos está llamando? Tal vez, dijo Kallen, su voz teñía de inquietud. O algo peor. Antes de que pudiera presionarla más, el hielo debajo de sus pies gimió. Se congelaron como una grieta profunda se extendió hacia afuera, dividiendo el suelo con un rugido ensordecedor. Kallen agarró el brazo de Drake, tirándolo hacia atrás, justo cuando se rompió un trozo de hielo, cayendo en el abismo de abajo. Mantente cerca, dijo, su tono agudo. Confía en mí, no me estoy alejando, dijo Drake, su corazón latiendo. Navegaron cuidadosamente el terreno inestable, la firma energética se fortaleció con cada paso. El aire en sí parecía vibrar, cargado de una fuerza invisible. Finalmente, se elevaron helados y lo vieron, una estructura masiva incrustada en el hielo, su superficie cubierta de las mismas marcas que habían visto antes. ¿Otro?, Drake dijo, su voz baja. La expresión de Kallen se oscureció. No. Esto es diferente. La estructura pulsó débilmente, su energía sangrando en el hielo que le rodea. A diferencia de la anterior, no era una ruina, estaba activa. ¿Qué está haciendo?, Drake preguntó, su agarre apretado en su manada. Kallen se acercó, sus dedos cepillándose contra la superficie. Las marcas brillaban bajo su toque, respondiendo a su presencia. Se alimenta. Distribuye el poder de los restos del núcleo. El estómago de Drake se hundió. ¿Alimentarse para qué? Kallen no respondió inmediatamente. Sus dedos rastrearon los símbolos, su expresión ilegible. No es una creación de mi pueblo, ni de la tuya, es algo más viejo. Antes de que Drake pudiera interrogarla, el suelo se estremeció violentamente. Las marcas de la estructura se encendieron con luz, y un zumbido mecánico bajo llenó el aire. Kallen se retiró, sus ojos bien anchos. ¿Sabe que estamos aquí? ¿Qué hace?, Drake lo exigió. El zumbido creció más fuerte y las marcas comenzaron a cambiar, reagrupándose en un patrón que casi se parecía a un rostro. Una voz, fría y metálica, se ecoó a su alrededor, intrusión detectada. Analizar las firmas genéticas. La sangre de Drake se enfrió. Tomó el brazo de Kallen, alejándola de la estructura. Tenemos que movernos. Ahora. La voz continuó ignorándolas. Harán coincidencia genética identificada. Iniciando protocolo de contención. Los ojos de Kallen se ensancharon en alarma. ¿Me reconoce? Sí, y eso no es bueno, dijo Drake, escaneando sus alrededores para una ruta de escape. Antes de que pudieran reaccionar, los tendrillos de energía se dispararon desde la estructura, hundiendo a través del aire hacia ellos. Kallen se movió primero, agarrando a Drake y tirándolo detrás de una formación de hielo Yagid. Los tendrils golpearon el suelo donde se habían parado, dejando marcas de quemaduras en la superficie congelada. La superficie se rompió debajo de los pies. ¿Qué demonios es esto?, Drake gritó, su pulso acelerado. El aliento de Kullen se mantuvo estable a pesar del caos. Un remanente de las máquinas, dijo, un eco de su propósito. Drake miró alrededor del hielo, viendo cómo los tendillos se retorcían como seres vivos, mientras los ecos silbaban. Kullen llegó a su capa, sacando el trozo de cristal que había tomado de la primera estructura. Su brillo se intensificó mientras lo sostuvo, y los tendriles parecían retroceder ligeramente. Drake miró. ¿Qué estás haciendo? Darnos tiempo, dijo, voz tranquila pero resuelta. Salió de detrás del hielo, sosteniendo el fragmento en alto. Los tendrils se detuvieron, sus movimientos erráticos, como si estuvieran confundidos. Kullen,
vuelve aquí. Drake gritó, pero no se movió. En cambio, ella habló, voz fuerte y firme. No perteneces aquí. Tomaste lo que no era tuyo. Deja este lugar. Los tendrils vacilaron, luego se acercaron a ella. Drake no pensó. Actuó. Se acercó, agarró a Kuyen y la sacó del camino justo cuando el tendillo golpeó el suelo. Cayeron sobre el hielo, sin aliento pero vivos. La próxima vez, advértame antes de hacer algo así, dijo Drake, tono agudo pero no cruel. Kuyen asintió, su expresión seria. Pensé que escucharía. Bueno, no lo hizo, dijo Drake, tirándola de sus pies. Y ahora no tenemos opciones. El suelo se estremeció de nuevo, el zumbido de la estructura alcanzó un tono ensordecedor. Drake miró a Kuyen, juego de mandíbulas. Tenemos que destruirlo. Kuyen dudaba, y luego asintió. Puede haber una manera. La energía del fragmento puede alterar la estructura, pero no será suficiente. Entonces resolveremos algo, dijo Drake, determinación ardiendo en sus ojos. Juntos. Mientras la energía de la estructura surgió a su alrededor, Drake y Kuyen se prepararon. La lucha ya no era solo por la supervivencia, era por todo lo que se había perdido, y todo lo que aún podía salvarse. El aire que hay dentro de la estructura vibraba con un zumbido antinatural, una resonancia que Drake se sintió profundamente en el pecho. El núcleo se acercó a él y a Kuyen, una columna de luz cambiante y pulsando metal líquido con energía alienígena. Su superficie no reflejaba luz, como si absorbiera todo lo que la tocaba. Tendrillos de energía se retorcían y se golpeaban como depredadores que percibían presa, golpeando las paredes y el suelo helado con grietas agudas que se hicieron eco a través de la vasta cámara. Kuyen se encontraba en el borde del núcleo, agarrando el fragmento que había interrumpido las defensas de la estructura. El cristal brillaba con intensidad feroz, casi cegado contra la oscuridad de la cámara. Su piel esmeralda brillaba levemente, un faro de vida en el corazón de una máquina que había consumido tanto. Drake mantuvo su cortador de plasma firme, ojos oscurecidos entre Kuyen y el núcleo. No confía en el silencio entre los impulsos. Tienes unos 10 segundos para decirme qué pasa si esto no funciona. Kuyen no lo miró. Su enfoque permaneció fijado en el núcleo. Si falla, el núcleo se estabilizará, la estructura continuará alimentando, las máquinas volverán. La mandíbula de Drake se apretó. ¿Y si funciona? Finalmente se volvió hacia él, sus ojos luminosos y legibles. La estructura se derrumbará. La energía morirá. Probablemente no sobreviviremos. Eso es un infierno de lo más probable, murió Drake. ¿Tienes un plan B? Kuyen le sacudió la cabeza. No hay otra manera. Se acercó, bajando la voz. Siempre hay otra manera. Solo hay que buscarla. Kuyen le estudió un momento, su expresión se ablandó ligeramente. Eres terco. Por eso sigues vivo. Y tampoco eres fácil de matar, respondió. Así que vamos a encontrar una salida de esto donde ninguno de nosotros tiene que morir. Kuyen se apretó el fragmento, su mirada regresando al núcleo. No puedo abandonar el legado de mi pueblo. Fallar ahora sería deshonrarlos. Drake suspiró, subiendo junto a ella. ¿Y qué hay de tu legado? ¿Cuál es el punto de salvar lo que queda de tu mundo si no vives para contarle a nadie sobre eso? Ella dudaba, el fragmento temblaba ligeramente en su mano. Kuyen. No, dijo, su voz firme pero no cruel. Hacemos esto juntos. Y salimos juntos. ¿Trato hecho? Kuyen lo miró, el peso de su decisión reflejado en sus ojos brillantes. Después de un largo momento, asintió. Trato. Eres muy malo en todo lo que, vamos a sobrevivir a esto primero, ¿no es así? Drake murmuró. Los labios de Kuyen se curvaban en una sonrisa débil. La supervivencia no es suficiente. Debemos proteger lo que queda. Drake asintió, el peso de su viaje se acomodó sobre él. La destrucción del núcleo fue una victoria, pero fue solo el principio. Las máquinas volverían, y la lucha por lo que quedaba del mundo de Kuyen y posiblemente la galaxia estaba lejos de terminar. Mientras ambos estaban juntos en el desierto helado, las estrellas sobre ellos parecían brillar un poco más brillantes, como si fueran testigos de su frágil esperanza. Por ahora, habían sobrevivido. Y eso fue suficiente. Los Polaris se desvanecieron sobre la superficie fracturada del Enef, su casco brillaba ligeramente a la luz del sol lejano. Dentro, Drake Ale se paró en el panel de control de la cabina, mirando la creciente cicatriz negra en el hielo de abajo.
El cráter donde la estructura central se había parado una vez aún ardiendo, un testamento de su apuesta desesperada. El humo se levantó en los tenderillos delgados, retorciéndose contra el cielo congelado. Cullen entró en silencio, sus pasos ligeros pero decididos. Su piel esmeralda parecía atrapar la pálida luz filtrando a través del mirador, sus ojos brillando ligeramente. Se había limpiado, aunque el desgaste de su experiencia perduraba, en la aprieta de su mandíbula, y la manera cautelosa que se movía. ¿Cómo está el brazo? Drake preguntó, mirándola mientras se deslizaba hacia el asiento del copiloto. Sanación, respondió, voz firme. Deberías preocuparte más por tus costillas. Drake sonrió, golpeando su pecho a la ligera. He tenido peores. No todos los días te tiran por un explosivo maquinaria de muerte alienígena. Cullen le dio una mirada, medio entretenido, medio exasperado. Tu humor te hará matar. Me mantiene vivo tanto tiempo, me disparó. El breve intercambio dio paso al silencio, roto solo por el débil zumbido de la nave. ¿Entonces nos compramos qué? ¿El tiempo? Tal vez, dijo Cullen. Pero el tiempo no está sin valor. Drake estaba a punto de responder cuando la consola del barco pitido, un tono shrill que cortó por la tranquilidad. Se volvió a la pantalla, expresión oscureciendo. Tenemos algo. Cullen se inclinó más, sus ojos brillantes se estrecharon. ¿Una señal? Sí, dijo Drake, tocando algunas llaves para estabilizar la alimentación. Es débil, pero definitivamente no natural. La voz de Cullen se apretó. ¿Las máquinas? Drake le sacudió la cabeza. No parece que sea así. Esto se siente diferente. La señal se hizo más fuerte cuando escuchaban. Era rítmico, casi musical. Una secuencia de tonos que no coinciden con ningún idioma o patrón conocido. Cullen inclinó su cabeza, su expresión se desplazaba de la cautela a la curiosidad. Es familiar, dijo suavemente. Drake la miró. ¿Qué quieres decir con que es familiar? ¿Es uno de los tuyos? No, dijo Cullen, su voz distante. Pero resuena como un eco de algo que he oído antes. Drake frunció el ceño, los dedos volando a través de la consola. Veamos de dónde viene. Los Polaris. Siguieron la señal a través de las llanuras congeladas, tejiendo entre formaciones jaques y profundos abismos. Al acercarse a su fuente, el paisaje comenzó a cambiar, el hielo se hizo más delgado, revelando parches de rocas expuestas y extraños cultivos cristalinos que pulsaron ligeramente a tiempo con la señal. Esto no se siente bien, murmuró Drake, su apretado agarre en los controles. Cullen se inclinaba hacia adelante, ojos escaneando el terreno. La Tierra está despertando, ¿qué significa eso? Drake preguntó, inquieto por su voz. Significa que estamos cerca de algo antiguo, dijo, su tono reverente. La alarma de proximidad del barco sonó. Drake frenó su descenso. Debajo de ellos, una estructura surgió del hielo, una formación que se extendió como cúpula que brillaba ligeramente con la misma energía que el núcleo que habían destruido. A diferencia de la estructura anterior, esta apareció intacta, su superficie sin desgaste por el tiempo o la violencia. Dime que es uno de los tuyos, dijo Drake, voz baja. Cullen le sacudió la cabeza. Es más viejo que mi pueblo. Drake exhaló agudamente. Por supuesto que sí. El aire fuera era agudo y mordiendo, llevando una carga eléctrica que puso los nervios de Drake en el borde. Él y Cullen se acercaron a la cúpula con cautela, sus pasos crujiendo contra la delgada capa de helada. La señal creció más fuerte al acercarse a ella, su ritmo resonando en sus pechos. Cullen se acercó, sus dedos cepillando la superficie de la cúpula. Las marcas grabadas en ella se encendieron brevemente, respondiendo a su toque. Ella tiró de su mano hacia atrás, su expresión considerada. Me reconoce, dijo. ¿Cómo hizo el núcleo? Drake preguntó. No, dijo, más tranquila. Esto se siente, bienvenido. Drake miró con cuidado a la cúpula. Bueno, eso hace uno de nosotros. Antes de que pudieran decidir su siguiente movimiento, apareció una costura en la superficie de la cúpula, y una sección se deslizaba con un silbido. La luz se derramó, caliente y dorada, bañando el paisaje helado en un brillo de otro mundo. Drake levantó su cortador de plasma instintivamente. Eso no es espeluznante para nada. Cullen se adelantó, su movimiento tranquilo pero deliberado. Es una invitación. Drake dudó, mirando entre ella y la puerta abierta. ¿Y vas a entrar? Se volvió hacia él, mirando firme.
¿Preferirías que esperemos a que las máquinas nos encuentren? Drake murmuró una maldición bajo su aliento y la siguió adentro. El interior de la cúpula era diferente a cualquier cosa que Drake hubiera visto. Las paredes brillaban con patrones de luz que cambiaban y fluían como agua. El aire era cálido, casi tranquilo, llevando un zumbido débil que parecía coincidir con el ritmo de su respiración. Cullen se adelantó, sus pasos lentos pero decididos. Este lugar está vivo. Drake frunció el ceño. ¿Vivo cómo? No es como las máquinas, dijo. No consume, recuerda. Las paredes pulsaron mientras hablaba, como si respondiera a sus palabras. Llegaron al centro de la cúpula, donde una plataforma elevada estaba rodeada de columnas de luz. En la plataforma descansaba una esfera cristalina, su superficie girando con energía. Cullen se acercó con cautela, sus ojos brillantes fijados en la esfera. Esto es lo que nos llamó. Drake se quedó atrás, instintos gritando precaución. ¿Y qué pasa si lo tocas? Cullen lo miró, una sonrisa débil tirando de sus labios. Lo averiguamos. Antes de que pudiera protestar, puso sus manos sobre la esfera. La luz se salió de ella envolviéndola en un capullo de energía. Drake escuchó sus ojos, latido del corazón. Cullen, gritó. La luz se desvaneció. Cullen se quedó quieto, sus manos descansando sobre la esfera. Cuando se volvió hacia él, su expresión era de asombro y tristeza. ¿Qué pasó? Drake exigió, acercándose más. Me habló, dijo, su voz suave. Me mostró todo. Drake frunció el ceño. ¿Todo? ¿Cómo qué? La mirada de Cullen se encontró con los suyos, sus ojos brillando más que nunca. Las máquinas. Su propósito. Sus creadores. Está todo conectado. El aliento de Drake se ha cogido. ¿Conectado cómo? Cullen bajó de la plataforma, sus movimientos deliberados. Las máquinas no son sin sentido, fueron enviadas para prepararse, consumir y reconstruir. Ella se detuvo. Pero sus creadores, están viniendo. Drake la miró, el peso de sus palabras hundiéndose. ¿Vienes aquí? Cullen asintió. Y no se detendrán. Drake exhaló, su mente se acelera. Entonces, ¿qué hacemos? Cullen puso una mano sobre su hombro, su expresión feroz. Peleamos. Juntos. Drake la miró, el miedo en su pecho templado por su resolución. Se asintió. Entonces será mejor que nos preparemos. Al dejar la cúpula, la señal se desvaneció, reemplazada por un silencio que estaba lejos de consolarse. Las estrellas arriba parecían más cercanas ahora, un recordatorio de lo vasto y peligroso que era el universo. Pero por primera vez, Drake sintió una chispa de esperanza. Tuvieron una oportunidad. Y a veces, eso fue suficiente. Fin.